¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo ya son problemas de las leyes de Newton, pero conjuntando todo lo que hemos visto, planos cartesianos, diagramas, vectores, todo ello. Y comprobaremos, o mejor dicho, visualizaremos por qué la frase de Newton es la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Eso tiene que ver con sistemas conservativos. Posteriormente lo analizaremos un poco más a detalle, pero en pocas palabras, un sistema conservativo es que la energía se mantiene, no hay una pérdida. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Bueno, de igual manera, existen fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas, como su nombre indica, va a conservar o va a mantener esa energía, no va a mermar el proceso total del sistema, mientras que las fuerzas no conservativas lo van a afectar al final. No vamos a obtener que la suma es igual a cero. Bueno, se puede hacer la comprobación para que sea cero, pero se tiene que hacer una modificación para todo ese tipo de sistemas, los sistemas no conservativos. ¿Cómo podemos identificar uno? Bueno, todo aquello que genere pérdida ya tendríamos en consideración como no conservativo, principalmente la fricción. La fricción la vamos a encontrar en cualquier tipo de medio que estemos analizando, ya sea el suelo, sea el aire, sea el agua, etcétera. Y todo ello va a generar que se pierda energía y cuando hagamos la suma, pues esa pérdida no la vamos a encontrar si no la consideramos. Por lo que posteriormente ustedes ya estudiarán lo que es un sistema no conservativo y cómo hacer ese ajuste para que igualmente la frase de Newton se siga manteniendo. Para notar ello, vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: de acuerdo con la siguiente figura, dibuja el diagrama de cuerpo libre. Calcule la fuerza resultante en el eje X y el eje Y del sistema en estudio. Calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. El primer inciso puede parecernos redundante, puesto algunas actividades anteriores nosotros dibujábamos sobre sistemas, preferentemente cajas, las flechas que representaban las fuerzas que interactuaban entre él. Nosotros vimos empuje, tensión, fuerza de fricción, peso, fuerza normal, entre otras situaciones. Y hasta ese punto nosotros lo manejamos como un diagrama. No obstante, hoy formalizaremos ya que es un diagrama de cuerpo libre en un sistema de referencia que nosotros vamos a manejar, que va a ser nuestro plano cartesiano. Yo para ello ya les estoy facilitando la figura. Aquí yo ya es como si ustedes hubieran hecho el análisis de los vectores que están interactuando en la caja y lo están escribiendo. Para ello yo estoy colocando F1, F2 y F3. Podría ser lo que fuera, ¿ok, jóvenes? Hasta este punto, digamos que ya estaríamos cuando ustedes ya analizaron la figura y ya dibujaron las flechas, ¿vale? F1 puede ser el empuje, puede ser una tensión, F2 puede ser la fuerza de fricción, que hasta este momento no la vamos a manejar porque, como les comento, vamos a estudiar sistemas conservativos. Y la fuerza 3 puede ser que esté en el suelo, entonces podría ser una fuerza normal, pero estamos generalizando. Puede ser cualquier tipo de fuerza que ustedes piensen. Lo que sí siempre vamos a tener es el peso. El peso siempre va a estar presente. ¿Ok? Posteriormente, en el inciso B, me dice que calcule la fuerza resultante en el eje X y eje Y del sistema en estudio. Eso ya sería un poquito nuevo en comparación con lo que hemos estado analizando, pero tiene que ver con vectores y vamos a analizar y vamos a comprender cómo se hace esta suma vectorial. Para ello necesitamos esas resultantes. Calcular la magnitud de la fuerza resultante ya es algo similar a lo que hemos estado haciendo cuando ustedes calculaban la magnitud del vector y de igual manera su dirección se refiere al ángulo. ¿Ok? Entonces digamos que todo esto ya lo sabemos hacer, el inciso C, pero va a tener una pequeña variación. Y eso tenemos que entonces siempre hacer lo que nos dice este problema, ¿vale? Vamos a empezar, sin importar el problema que tengamos de las leyes de Newton parecido a este, vamos a tener que dibujar el diagrama de cuerpo libre, obtener las resultantes y después obtener su magnitud y dirección. De este tipo de problemas no nos vamos a salvar de hacer todo eso. El problema nos lo está ejemplificando para que sea más sencillo, pero si en caso de que no nos pidieran el inciso A y el B y solo nos pidieran el inciso C, tendríamos que hacer todo lo anterior para poder obtener el inciso C. ¿Ok? Entonces, siempre que estemos hablando de problemas de leyes de Newton, pero ya desde aspectos vectoriales que queremos conocer su fuerza, su magnitud, tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre.
Si ese diagrama de cuerpo libre no está, entonces todo el problema está mal. Y si está mal el diagrama de cuerpo libre, igualmente todos los cálculos van a estar incorrectos. Por eso va a ser muy, muy importante que tengamos mucha atención y que yo les recomiendo que para este tema estén apuntando todos los pasos y vayan poniendo notitas en alguna duda, alguna inquietud o algo que yo vaya comentando para que lo tengan en cuenta. Y ya si esa inquietud se mantiene durante todo el video, bueno, con mucho gusto me lo hacen saber y podemos revisar esa pequeña duda para que todo quede muy claro. ¿Ok? Puede parecer abrumante ahorita que lo estemos resolviendo, pero con la práctica va a ser muy, muy sencillo. Y notarán que solo vamos a estar haciendo operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y pues lo más complicado que vamos a hacer es una que otra raíz cuadrada. Como pueden notar, ya tenemos el valor de F1, F2 y F3, pero el peso no lo tenemos. El peso indirectamente nos los está dando el problema. Voy a escribirlo en la parte de abajo del ejemplo, la parte de por qué digo que indirectamente. Cuando estamos en la Tierra, ¿okay? En el planeta, me estoy haciendo esa referencia, sabemos que tenemos un dato que ya todos conocemos, que es la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos otros libros lo manejan como 9.80, algunos hasta lo redondean como 10 para que se facilite el trabajo, y otros manejan mucho más números, ¿ok? 9.800, bla, bla, bla. Eso lo pueden ustedes ir manejando dependiendo del autor que estén revisando, pero de manera coloquial o ya de manera un poco más generalizada, siempre vamos a estar manejando con 9.81. Es lo más aceptado en la mayoría de los libros. Y el peso ya también nosotros sabemos calcularlo. En este ejemplo, ya estoy colocando una W. Pueden notar en el anterior video, yo les comenté que pueden poner una P de peso o una W, que ya viene un poquito más de su traducción o de las palabras en inglés, que es la que usa mayormente en los libros, puesto los autores de física suelen ser de habla inglesa o vienen desde esa parte y se traducen al español. Entonces, ya los diagramas pues los manejan con una W. Vamos a acostumbrarnos a ello. Puede ser W o P. Y el peso se calcula como la masa por la gravedad. Aquí podemos notar entonces que yo ya tengo la gravedad, es de 9.81 y la masa me la está dando la caja. ¿Vale? La caja tiene una masa de 7 kilogramos. Vamos a sustituir eso para obtener el valor. Simplemente tenemos que hacer la operación 7 por 9.81 y eso nos va a dar un valor de 68.67 newton. De igual manera, en la anterior clase hicimos ya este tipo de cálculos para saber cómo se hace el peso o cómo se hacen problemas muy sencillos, muy básicos de las leyes de Newton cuando no nos interesa o cuando no están actuando tantas fuerzas. ¿Okay? Aquí ya es un sistema más complejo. Aquí puede ser que alguien esté empujando un coche, que simplemente nosotros estemos jugando a jalar la cuerda, entre otras situaciones, ¿vale? La caja es como para poner un ejemplo en general, ¿ok? Pero ustedes esa caja lo pueden manejar como lo que sea, una bicicleta, un automóvil, una simple cuerda, etcétera. Y todas las fuerzas, como les comento, de igual manera se generalizan para el ejemplo, pero pueden ser también empuje, tensión, fuerza normal, etcétera. Por lo tanto, vamos a terminar nuestro diagrama colocándole el valor de 68.67 newton. Con ello ya estaríamos teniendo todos los datos que vamos a necesitar, es decir, todas las fuerzas. Lo que vamos a hacer en este punto ya es iniciar a resolverlo. El inciso A nos dice que dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Para ello necesitamos dibujar un plano cartesiano. ¿Okay? Ustedes en su cuaderno lo van a hacer bonito, lo van a hacer, lo pueden hacer a escala para notar cómo vamos a estar trabajando. De igual manera que hacíamos anteriormente, pues vamos a colocar el nombre que le corresponde a cada eje, que para este sería X. De igual manera aquí tenemos X, pero también vamos a colocarle el signo. Aquí tenemos un positivo, aquí tenemos un negativo.
No estamos haciendo nada diferente de lo que ya hemos hecho, simplemente estamos colocando a qué sentido corresponde cada uno de mis ejes y sobre todo estamos hablando ya de la parte de mis cuadrantes, ¿vale? Sabemos que para arriba tenemos a Y positiva, para abajo Y negativa, X negativo y X positivo respectivamente en cada uno de sus lados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, primero, sobre todo, lo más importante que vamos a tener es que este punto de aquí, que sería el punto central, va a representar a nuestra caja o en general va a representar al cuerpo que estemos estudiando, al sistema, ¿ok? Y de ahí vamos a empezar a sacar los vectores que tenemos en el sistema. Aquí vamos a tener algo muy importante, jóvenes. Yo las flechas como las tengo en esa caja, no las puedo pasar del lado del diagrama o del plano cartesiano porque no la voy a poder calcular nunca, ¿vale? No podría dibujarlas como están ahí. ¿A qué me refiero con ello? Vamos a dibujar el peso. Como pueden notar, si yo dibujo el peso así, sería idéntico como lo tengo en la caja. No obstante, yo no puedo colocar flechas que estén apuntando hacia el centro, porque si recuerdan, cuando estamos hablando de vectores, les dije que el punto central, particularmente para física, va a ser de donde tenga que empezar mi vector. Y ahí no está empezando, ahí está terminando. ¿Dónde empieza mi vector? Le voy a poner un puntito rosado. Ahí estaría iniciando, ¿ok? Entonces ya estaría teniendo un inconveniente. Yo no puedo hacer cálculos de esa manera. ¿Cómo entonces tengo que dibujar ese vector? Voy a borrar los puntos que le coloqué. Bueno, evidentemente esa flecha tiene que llevar esa dirección. Lo que yo voy a hacer es seguir la flecha. Entonces voy a continuar esa flecha. Voy a partir de mi punto y voy a seguir la flecha hacia abajo. Ya la seguí. ¿Qué hago ahora? Si notan, ahora sí ya está partiendo del origen, ya está partiendo de mi puntito verde. Simplemente voy a colocar la flecha y voy a colocar cuánto vale. El peso es igual a 68.67 Newton. Lo único que estamos haciendo es seguir la flecha. Si ustedes lo dibujan a escala, bueno, tienen que dibujar la segunda flecha, la que está del puntito para abajo, con una escala que represente 68.67 Newton. ¿Qué va a pasar entonces con la flecha que tengo arriba? Bueno, ya la puedo eliminar. Puede parecer que estamos modificando el sistema, pero no está sucediendo absolutamente nada, ¿ok? Porque igual que el peso está yendo para abajo, que parecería que está empujando a la caja hacia el suelo o hacia la parte inferior, de igual manera mi diagrama de cuerpo libre me está indicando que de donde yo parto hay una flecha que lo está jalando hacia abajo, ¿ok? Entonces, ahora sí, yo estoy iniciando desde el origen. Por lo tanto, ya puedo utilizar esa fuerza de manera normal. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza 3. La fuerza 3 pueden estar observando que de igual manera me dice que tengo que ir de la parte de abajo hacia la parte de arriba, que sería lo siguiente. Yo la podría dibujar de esta manera. Repitiendo el mismo caso, ¿ok? Pueden estar visualizando que esa flecha verde que yo estoy colocando no está empezando del origen, está empezando de un punto distinto. Por lo tanto, yo tengo que seguir esa flecha hacia la parte de donde está mi punto. Yo voy a colocar, iniciando del origen, y voy a seguir la flecha hacia la dirección que me está indicando. Mi punta de mi flecha está hacia la parte de arriba, y por lo tanto, la fuerza 3 sería igual a 68 newton. De manera como en el anterior ejemplo, eliminamos a la primera flecha, porque solo nos sirvió para dibujarlo. En el eje X va a suceder absolutamente lo mismo. Yo voy a dibujar F1, pero F1 me dice, ok, tú tienes que, como si tu caja, tienes que poner entonces una flecha hacia esta dirección. Y yo digo, ok, no puedo iniciarlo porque todos los vectores tengo que dibujarlos desde el origen. Y yo les diría, entonces ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente: tomar el punto del origen y seguir esa flecha. Ahora sí,
hacia dónde apunta mi flecha, está apuntando hacia esa dirección. F1 sería igual a 56 Newton y la flecha que me ayudó la voy a eliminar. Vamos a terminar con la flecha azul o F2. Si lo notamos, simplemente pues ya podríamos saltarnos el paso inicial, el de dibujar una flecha, y lo dibujamos directamente. Y ya de ahí coloco la flecha. Y ya de ahí coloco la flecha. Sería que F2 es igual a 17 Newton. Puede parecer confuso al inicio. Como notan, estoy colocando un punto negro que simboliza el origen de todos mis vectores. Y como les comento, ese origen podríamos mencionar que es nuestro sistema en estudio. Para el ejemplo, la caja. ¿Y qué nos va a decir si estamos bien o estamos mal? Bueno, primero que del punto tienen que salir todos los vectores, ¿ok? Es el origen de todo. Y en segundo, noten hacia dónde está apuntando la flecha del vector en la caja. Para W, noten que está hacia la parte de abajo. Entonces, si yo reviso mi diagrama de cuerpo libre, W está hacia abajo. Está idéntico como en la caja. F3 está apuntando hacia arriba. En mi vector también está apuntando hacia arriba, es correcto. En F2 está apuntando a la derecha, por lo tanto, también está apuntando hacia la derecha. Y en F1 está apuntando hacia la izquierda. Y de igual manera, aquí está apuntando hacia la izquierda. Pueden visualizar que no estamos modificando absolutamente nada. Simplemente la estamos acomodando de acuerdo a un diagrama de cuerpo libre, y eso es lo que ustedes siempre tienen que hacer. Iniciar el vector del origen del plano cartesiano y de ahí colocar las flechas, ¿vale? Si ya se dieron cuenta que inmediatamente lo único que tienen que hacer es dibujar la dirección de la punta de la flecha de cada uno de sus vectores originales, pueden hacerlo inmediatamente. Pero nunca, ¿ok? En un diagrama de cuerpo libre, nunca la flecha puede estar apuntando hacia el origen, ¿ok? Ahí ya tendríamos un gran inconveniente. Nunca, jóvenes. Ahora que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, puedo eliminar mi figura. Esa figura ya no nos va a servir para nada, puesto ya todo está representado en el primer inciso. Por eso se los vuelvo a reiterar. El diagrama de cuerpo libre es esencial para este tipo de problemas, porque a partir de él vamos a trabajar todo lo demás. Si este está mal, ya todo lo que tengamos después va a estar mal, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado con este. Y ahora sí, vamos al inciso B, que nos dice, calcula la fuerza resultante en el eje X y eje Y del sistema en estudio. El sistema, pues ya sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y la fuerza resultante, eso significa una sumatoria. La sumatoria de todas mis fuerzas en el eje X y la sumatoria en el eje Y. No los confunda, ¿ok? Que sea una sumatoria no me indica que siempre se van a sumar las fuerzas, ¿ok? Puede tener restas o pueden tener sumas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es escribir el siguiente símbolo. Eso significa que es una sumatoria, ¿vale? Todo lo que va a continuación va a estar sumando entre comillas, ¿vale? Y vamos a poner f de x. Pueden ponerlo en minúscula o pueden ponerlo en mayúscula. De preferencia que sea en mayúscula. Y esa fuerza resultante o la fórmula que vamos a trabajar, como les comento, ese símbolo me indica que es la sumatoria de todas las fuerzas. Va a ser F1 más F2 más F3 más, aquí ponemos unos puntos suspensivos. Eso significa que va a continuar la sumatoria más F y ponemos una N abajo. Esa N significa que pues, tengo que sumar todas las fuerzas que estén en X hasta que yo termine, ¿ok? Pueden ser nada más dos o pueden ser miles o un problema mucho más grande. Eso es lo que significa. Y de igual manera, para FY va a seguir siendo la misma fórmula, nada más que en el eje Y. F1 más F2 más F3 más 1, 2, 3 puntitos más Fn. Y ustedes pueden decir, ok, tú me estás diciendo que F1 más F2, pero me estás poniendo las mismas. Bueno, de igual manera, aquí vamos a hacer una diferencia.
Aquí va a ser F1X, F2X, F3X, FNX. Simboliza que va a ser todas las de mi eje X. Y por lo tanto, abajo simplemente les vamos a poner una Y. Ya tendríamos las fórmulas que vamos a utilizar. Pueden parecer complicadas, pero vamos a notar que son muy sencillas. Simplemente es para que noten que este es un ejemplo de dos fuerzas en cada uno de mis ejes, pero pueden tener muchas más. Vamos directamente al problema. Para el problema, vamos a escribir primero, o vamos a obtener la de Fx. Y como les comento, lo que me está indicando es que tengo que revisar qué está pasando en mi eje X. Para ello sería lo que tenemos aquí. Y yo les preguntaría, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Bueno, si notamos, estamos trabajando con F1 y F2. Por lo tanto, aquí debería de aparecer la sumatoria de F1 y F2. Noten que yo no estoy colocando signos, yo no estoy colocando el positivo que primero hicimos en las fórmulas, la sumatoria, sino aquí va a ser muy importante notar hacia dónde está apuntando mi flecha. Por eso le colocamos a mi diagrama de cuerpo libre o a mis cuadrantes el X positivo, X negativo, Y negativo. Por lo siguiente, ¿vale? F2, si notamos, está apuntando hacia X, porque está en el eje de las X, pero con el signo positivo. Por lo tanto, nos vamos a llevar ese signo. El signo positivo va a ser para F2. Por lo tanto, aquí va a llevar un signo positivo. Y ahora vamos a notar qué pasa en F1. F1 está apuntando hacia el signo negativo. Ese signo negativo nos lo vamos a llevar hacia mi sumatoria. Y por lo tanto, F1 va a ser negativo. Ya con ello estaríamos teniendo los signos que corresponden. Por eso siempre cuando tenemos una recta numérica se dice derecha positivo, izquierda negativo, ¿ok? Por lo que estamos viendo ahorita. Simplemente, y se los vuelvo a repetir porque a veces nos causa mucha confusión, estamos notando hacia dónde apuntan mis flechas. F2 apunta hacia X pero positivo. Por lo tanto, F2 es positivo. Y F1 me está apuntando hacia X pero negativo. Por eso F1 es negativo, ¿ok? Por eso están sucediendo estos signos. Si no nos quedó claro, vamos a ver qué pasa entonces con FY. Para FY, de igual manera, ponemos el signo de sumatoria, ponemos FY y vamos a notar qué pasa exactamente en ese eje. Aquí estoy haciendo una delimitación para notar cuáles son las fuerzas y sus números correspondientes, ¿vale? Eso sería lo que corresponde a FY. Y de igual manera, vamos a ver hacia dónde apuntan. Aquí es donde vamos a tener mucho cuidado, ¿ok, chicos? Hacia dónde apuntan. Y primero voy a escribir qué fuerzas están interactuando. Voy a colocar que F3 está en el eje Y. Tenemos entonces F3 y de igual manera, si se dan cuenta, la línea naranja que corresponde al peso también está en el eje Y. W. ¿Vale? Simplemente estamos colocando las flechas que se encuentran sobre mi eje. Ahora sí, ¿qué signos le corresponden? F3 está apuntando hacia Y, pero Y positivo. Por lo tanto, F3, sería el que tenemos aquí, va a ser positivo. Simplemente nos estamos llevando el signo que tenemos que está apuntando mi flecha. Y de igual manera, W está apuntando hacia abajo y corresponde al signo negativo. Entonces, W aquí lo vamos a tener como negativo. Y ya tendríamos los signos. No estamos haciendo nada complicado, ¿ok, jóvenes? Simplemente nos estamos llevando los signos correspondientes a cada cuadrante o a la parte de ejes positivos y ejes negativos. Ahora sí, ya tengo traducido mi diagrama de cuerpo libre a aspectos matemáticos. Lo que nos falta hacer simplemente es sustituir los valores. Tenemos que la sumatoria en Fx va a ser igual a menos, ok, tenemos el signo negativo. ¿Cuánto vale F1? 56 newton. Más F2. F2 dice que vale 17 newton. Vamos a hacer también la parte de abajo para ya tener completo el procedimiento. La sumatoria de Fy me dice que va a tener un signo positivo
¿Y cuánto vale F3? Dice que vale 68 newton menos W. Y W me dice que vale 68.67 newton. Ya tenemos, por lo tanto, la sustitución. Lo único que tenemos que hacer son las operaciones. El primero sería menos 56 más 17. Y eso nos está dando un valor de menos 39 newton. Y el otro son 68 menos 68.67. Eso nos daría un valor de menos 0.67 newton. Y con eso ya tendríamos los resultados. Mi resultante en el eje X es menos 39 y mi resultante en el eje Y son menos 0.67 newton. Bueno, y ustedes me pueden decir, ¿y para qué me va a servir eso? Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema ya con muchas fuerzas, nos va a interesar ver qué va a pasar si uniéramos todas ellas. Es decir, si nosotros empujamos un coche entre varias personas, cada una va a aplicarle una fuerza. Puede ser distinta, pueden ser iguales, pero en general cada uno le va a aplicar una fuerza. Nosotros lo que analizamos cuando estamos haciendo este tipo de problemas es qué pasa con toda esa sumatoria. Si no se mueve el coche es porque está en equilibrio, pero si ustedes mueven el coche, aquí me va a interesar ver cuál es la fuerza que ustedes aplican, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer todo el análisis, el peso, la fuerza de fricción, tal vez la fuerza normal también la estemos estudiando, o mejor dicho, esa se equilibra porque no está volando el coche, pero sí la fricción para que la sobrepase. Entonces, nosotros haríamos el análisis para ver primero hacia dónde se mueve el coche y ver cuál es la fuerza total. Si nosotros tenemos, por ejemplo, muchos cables en una caja, también nos va a interesar si se va a equilibrar o quién la va a jalar más, hacia dónde la va a jalar. Para ello, estas fuerzas resultantes me van a servir para dibujar un vector. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Primero me debo de fijar en el signo del resultado. La sumatoria en X me dice que es negativo. Por lo tanto, tengo que dibujar ese vector hacia el lado negativo. Voy a agarrar del punto inicial, voy a colocarle un puntito para indicar que de ahí va a iniciar mi vector. Lo estoy dibujando en morado y tendría que dibujarlo, si lo dibujo a escala, que es lo que deberíamos de hacer, colocar esa flecha hacia donde está el signo negativo. ¿Okay? Ese signo negativo me está indicando cuál va a ser su dirección. Lo estoy dibujando de esa manera para que nada más se note. Y por lo tanto, ese vector mide 39 newton. ¿Okay? Es lo único que estamos haciendo al momento. Posteriormente, me dice la sumatoria en Y que de igual manera es negativo y simplemente mide 0.67 newton. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De igual manera, vamos a iniciar desde el punto morado y necesito dibujar un pequeño vector de 0.67 newton hacia Y, que estamos en la resultante de Y. Por lo tanto, tengo que fijarme hacia qué lado están los negativos de Y. Para mi caso es este de aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande para que sí se note que estoy dibujando mi vector, porque .67 es muy pequeño. Estaría dibujando hacia la parte de abajo, ¿ok? Y ese pequeño vector estaría dibujándose con un valor de 0.67 newton. Esos serían los vectores que corresponden a mi sumatoria de cada uno de los ejes. Lo que yo tengo que hacer es unirlos. ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, vamos a dibujar paralelas en ambos. De esta manera, en la punta donde termina mi vector de X, voy a dibujar un paralelo que se corresponde a el de Y. Y de igual manera, donde termina el de Y, voy a hacer un paralelo en relación a el que corresponde a mi resultante X. Simplemente estoy poniendo flechas para ver dónde se van a intersectar. Como les comento, son paralelos, ¿ok? Y de donde quede esa intersección, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar de mi origen y los voy a juntar. Ahorita que ya los estoy juntando, ahí es donde va a estar mi vector resultante. Es decir, mi vector final. A ese simplemente le voy a llamar F. Y ese es el que me va a interesar. Los vectores que están en morado, pues me importan, pero solo para dibujar ese. ¿Ok?
en sí esos vectores, pues como tal, no se dibujan con línea recta, sino de igual manera se dibujan con unas líneas punteadas, simbolizando que estamos hablando de las fuerzas resultantes. Como les indico, esos no nos interesan más que para dibujar, pero los debemos de obtener para poder dibujar ese vector. Y les vuelvo a reiterar, lo que me permite dibujar son los signos resultantes, ¿vale? El negativo, que me indica que entonces tengo que dibujar hacia donde esté apuntando el lado negativo en X. De igual manera, en Y me dice que tengo que dibujar hacia el lado negativo Y. Y por lo tanto, ese va a ser el vector resultante, que, como les comento, es si nosotros juntáramos todas las fuerzas que tenemos, ese vector me indica pues toda esa conjunción hacia dónde se está moviendo esa caja, ¿vale? Es decir, elimino todas las demás y F, mi vector en negro, me indica que esa o ese es el movimiento que está siguiendo todo mi sistema, como si sustituyera por, por una sola fuerza las cuatro que teníamos inicialmente. Y por último, el inciso C nos dice que calculemos la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. La magnitud significa que queremos el número, ¿ok? Simplemente es lo que queremos. Su dirección es el ángulo. Nosotros ya sabemos el ángulo en los anteriores resultados por los signos, ¿ok? Nuestra dirección en fx sería este símbolo de aquí y este de aquí. Si ustedes les preguntaran qué pasó en fx o cuál es su dirección, ¿ok? Como es negativo y en el lado izquierdo es negativo, entonces diríamos que mi fuerza en x resultante son 39 newton hacia la izquierda. Y en fy, de igual manera, notamos hacia dónde está el negativo en y pues en esta ocasión está hacia abajo. Entonces la dirección sería 0.67 newton hacia abajo, ¿vale? Por eso aquí no tenemos un ángulo, simplemente los signos, y con ello ya nos están mencionando. Si no apareciera ningún signo, significaría que tenemos signos positivos y por lo tanto, si son positivos, nos fijamos y tendríamos que Y va para arriba y que X va para la derecha. Ahora entonces necesito calcular la magnitud. Para calcular la magnitud es una fórmula muy sencilla que nos dice lo siguiente. Para F es igual a la raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Como pueden notar, es algo que ustedes ya hacían cuando estaban con los problemas de vectores. Y si ya estamos hablando de problemas de vectores, de igual manera ya se sabe la fórmula para la dirección. Es tangente a la menos 1 de fy entre fx. Y es lo único que tenemos que aplicar, ¿vale? Fx sería la sumatoria en x y Fy sería la sumatoria en y, ¿vale? Los datos que obtuvimos en el inciso D. Vamos a hacer la sustitución. La magnitud sería la raíz. ¿Cuánto vale f de x? Okay. F de x vale, que sería el de aquí, menos 39, abrimos un paréntesis, 39 newtons al cuadrado, más ¿cuánto vale Fy? Fy es el de aquí, serían menos 0.67 newton al cuadrado. Voy a componer lo que acabo de escribir. Ya tendríamos la sustitución. Aquí nunca van a obtener valores negativos, ¿ok, jóvenes? El cuadrado me los va a quitar. Es decir, si ustedes ponen en su calculadora menos 39 al cuadrado, puede que les salga un número negativo, porque la calculadora no solo me está leyendo el 39 al cuadrado, ¿ok? Lo que ustedes deben de hacer es, su calculadora, abren un paréntesis, ponen el menos 39, cierran el paréntesis y colocan el cuadrado. Se van a dar cuenta que les sale positivo, porque de igual manera el negativo está al cuadrado. Entonces, negativo por negativo me va a dar positivo. O en otras palabras, lo voy a escribir en la parte izquierda. Cuando yo tengo menos 39 al cuadrado, es como si yo hiciera lo siguiente. Menos 39 por menos 39. ¿Vale? Entonces, menos por menos me da más. Y ya de ahí obtengo el 39 por 39. No lo voy a escribir porque se vería muy abultado. Y lo que su calculadora hace es lo siguiente. Si ustedes escriben menos 39 al cuadrado, separa el menos, saca el 39,
al cuadrado, ¿ok? Entonces menos, pues no tiene con qué multiplicar, va a quedar como menos y de ahí va a obtener el resultado, ¿ok? Por eso, ese es el problema. Ustedes lo que deben de hacer es manejarlo con paréntesis, porque si no, no les va a salir una raíz, les va a salir como que no lo pueden hacer, ¿vale? Y va a suceder lo mismo con el de abajo, ¿vale? Ustedes en su calculadora van a escribirlo como menos 0.67 al cuadrado y significa que están multiplicando 0.67 negativo menos 0.67, ¿vale? Entonces, menos por menos, más. La raíz que está aquí nunca van a obtener números negativos adentro por el cuadrado, ¿ok? Eso debe de quedar muy, muy claro, porque a veces cuando hacemos los cálculos, como les digo, si no ponen los paréntesis, su calculadora les va a salir números negativos y pues el resultado nunca les va a dar. Ahora ya basta con hacer nada más las operaciones. Vamos a hacer el 39 al cuadrado, como les comento va a salir positivo, que son 1521 más 0.67 al cuadrado. De igual manera, menos por menos nos va a dar más. 0.67 al cuadrado es 0.4489. ¿Ok? Podemos redondear 3 decimales, que sería 0.449. ¿Vale? No lo voy a escribir porque si no ya no me daría espacio para terminar el problema, pero entonces nada más ya haríamos la sumatoria, 39 al cuadrado más 0.67 al cuadrado, y eso le sacamos raíz. Aquí nos va a salir lo siguiente, nos va a dar como resultado 39.00, vamos a dejarlo en 3 decimales, serían 6, o aquí, si notamos, lo podríamos dejar hasta sin decimales, ¿ok? Con 2, y como es 0, pues tendríamos valores enteros. Tendríamos que la fuerza resultante son 39, ¿ok? Aquí sí lo pueden manejar como ustedes gusten, con hasta 3 decimales o como 39, porque es tan pequeño que lo que es despreciable. Entonces sería 0, 0, y voy a manejar yo con 3 para que pues siempre lo manejemos o tengamos eso en mente, ¿ok? Manejar 3 decimales, pero pueden notar que casi es un número entero. ¿Qué unidades son? Pues son newton, porque estamos hablando de fuerza. Ya tendríamos la magnitud. La magnitud nos está simbolizando el número, ¿ok? El número son 39.06, pero la magnitud de igual manera tiene que llevar unidades. Y ahora lo que tengo que sacar es el ángulo. El ángulo me dice que es la tangente a la menos 1, abro paréntesis, FY. ¿Cuánto vale FY? De igual manera tengo que llevarme el signo. Son menos 0.67 newton. Y abro de nuevo la división. Y me dice que es Fx. ¿Cuánto vale Fx? Vale menos 39. Me tengo que llevar el signo. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Por lo tanto, nada más tengo que hacer la división de 0.67 entre 39. 0.67 entre 39 me da 0.01717 y siguen los números, ¿ok? A eso tenemos que sacarle tangente a la menos 1. Y el ángulo nos va a dar un ángulo muy, muy pequeño. No hay que preocuparnos, es correcto nuestro cálculo. 0.98, voy a manejar 3 decimales, sería 984 grados. ¿Por qué es muy pequeño? Bueno, si notaron, FY es de 0.67 newton. Casi va a ir pegado al eje X, ¿ok? En mi diagrama que yo dibujo aquí en la pizarra, pues se ve mucho más grande porque lo hice con la intención de que lo puedan ver, ¿vale? Pero si ustedes lo hacen a escala, se van a dar cuenta que casi ni siquiera lo pueden dibujar bien en su cuaderno porque va a estar exactamente casi rozando el eje X negativo. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar todo eso que ya tenemos? ¿Ok? Que ya sería la dirección que ya estamos obteniendo y también ya estamos obteniendo la magnitud. Bueno, la magnitud a la que está haciendo referencia ya la pusimos. Es toda esta línea negra que estoy colocando en azul ahorita. Esa sería mi magnitud de mi fuerza resultante, es decir, todo lo total. Aquí voy a escribir nada más como 39 newton. Ustedes ya saben que es el de 0.06, pero para que pueda escribirlo bien. Y el ángulo, como es positivo, tiene que estar de este lado, ¿ok? Recuerden, los ángulos positivos van en contra de las manecillas del reloj. Por eso quedaría de este lado. Si me sale negativo, entonces tendría que dibujarlo de este lado porque sería en sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Pero como es positivo, va en contra de las manecillas del reloj y solo sería ese pequeño pedacito. Voy a eliminar
las líneas para que no nos confundan. Simplemente es este pedacito. Y voy a colocarle nada más el símbolo de los ángulos. Ustedes ya saben que en ese pedacito iría 0.984. Se los vuelvo a reiterar. Aquí se ve muy grande ese vector porque yo lo hice con esa intención, de que sea visible. Pero cuando ustedes los dibujen, como les comento, en esas ni siquiera pueden llegar a dibujar ese vector y lo van a tener que simbolizar con una pequeña flechita y van a tener que ponerle 0.984 grados. Y eso es lo que significa, ¿vale, jóvenes? Todo el problema de la caja solo nos va a interesar esa flecha en negro, su dirección y su fuerza total, o mejor dicho, la magnitud, que ya se los dije muchas veces y ya puede que ustedes hasta digan, ya, profe, ya cabe. Lo que me indica es que si yo sustituyo todas esas fuerzas, que es F1, F2, F3 y el peso por esta, serían sistemas equivalentes. Eso es a lo que hace referencia un diagrama de cuerpo libre y una fuerza resultante. Sistemas equivalentes y saber cómo se comporta. Esa caja, voy a regresar a la caja, esa caja que teníamos al inicio, podemos, por lo tanto, quitándole todas las flechas, poner un punto, ¿okay? Voy a poner un punto como si estuviéramos en el centro, y en ese pequeño punto dibujar un plano cartesiano, ¿vale? Lo voy a hacer rápido para ya terminar, puede que me salga bastante chueco, pero sería ese plano cartesiano, y exactamente ahí tendríamos una fuerza. Esa fuerza de ahí me estaría simbolizando que directamente ahí tenemos la resultante y el ángulo, y por lo tanto esa fuerza es la que está actuando sobre toda mi caja, ¿ok? Sin importar que lo esté empujando, que lo esté jalando, que tenga de peso o que no tenga, todo eso se está representando en ese vector naranja. Es una manera de observar cómo se mueve. Ustedes pueden ya visualizar que entonces esa caja se estará moviendo hacia la izquierda y hacia abajo. Puede parecer difícil, puede parecer complicado al inicio del problema, pero ya en resumen, aquí les estoy dejando todo el problema total, ya sin las fórmulas de fuerzas resultantes. Voy a eliminar lo que también puse para explicarles los signos y ya tendrán el ejercicio resuelto, ¿ok? Lo tienen paso a paso y de esta manera, sin importar qué problema les pongan con flechas, ya lo sabrían hacer. Les vuelvo a reiterar, yo en el primer paso ya les ayudé escribiendo qué fuerzas estaban en el ejercicio, pero muchas veces ustedes van a tener que primero obtener las fuerzas que están presentes en el sistema, ya sea empuje, tensión, fuerza normal, peso, y posteriormente pasarle un diagrama de cuerpo libre y estar haciendo el procedimiento. Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos. Este tema ya conjunta todo lo visto, entonces sé que es un poquito más confuso y que nos va a costar al inicio, pero notarán que ya después es muy, muy fácil. Simplemente hay que ser muy visuales y no olvidarnos de escribir los signos que corresponden a cada eje. Eso es lo que yo siempre les voy a recomendar que escriban, los signos y de qué eje estamos hablando. Cualquier cosa, con mucho gusto los atiendo. Nos vemos en el siguiente video.